Bienvenidas a todos y a todas al tercer capítulo de ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hoy me encuentro en Arequipa con Saut, una persona que desde el primer día que lo conocí la verdad es que me ganó. Me ganó por la energía y la pasión que le pone a todo lo que hace. Saut es una persona que principalmente es conocido por su actividad como realizador de videoclips, aunque Saut hace muchas cosas. Está especializado en el hip hop y la música urbana. Ha trabajado para artistas como Nach, SFDK, entre muchos otros, ¿no? Saut es una persona que se ha hecho a sí misma. Decidió coger una cámara y ponerse a realizar videoclips al entorno de su escena de amigos. Pero Saut, como he dicho, hace muchas cosas más. Saut es diseñador, es programador de conciertos, es divulgador. Tenía una página web que se llamaba Hip Hop en Canarias, no sé si sigue activa. Y ha venido aquí a hablar conmigo, se lo agradezco porque es una persona súper atareada y me ha hecho un espacio en su agenda y ha venido a hablar de esto que nos apasiona, de la música. Saut, muchas gracias por venir. A ti por invitarme, vamos. No, yo sé que eres una persona súper ajetreada y bueno, hemos estado hablando aquí fuera de micro y me has empezado a contar todo lo que te tienes entre manos y son muchas cosas. Y quería empezar por la música, ¿no? Hablando por la música, porque la música es la que te impulsa a emprender y bueno, tú comienzas haciendo canciones, ¿no? Sí, hace muchos años como que me picó el gusanillo de escuchar a bandas y a raíz de saber que esas bandas que escuchaba eran canarias, porque casualidad de la vida, muchos grupos que me apasionaban eran de Canarias, dije yo, hostia, si en Canarias se puede hacer esto, me empezó a entrar el gusanillo de por qué no lo puedo hacer yo, ¿no? Uh-huh. Y empecé a crear así. Y de tal manera como que pasé de ser un simple oyente a meterme muy de lleno en la música, ¿no? Un poco a sentir esas emociones de cuando dejas de ser un simple oyente a entender la música de una manera muy, muy adentro, ¿no? Uh-huh. Y ahí me enganché y sin quererlo marcó una trayectoria en el futuro, ¿no? De esas bandas canarias, fíjate cómo es la película, ¿no? ¿Y por qué crees que eliges el rap? ¿Es la música que se escuchaba en tu entorno y no eliges otro estilo para expresarte? Yo en verdad de pequeño escuchaba un poco de todo. Me gustaba mucho el house, me gustaba también el R&B, pero yo creo que quien marcó o quien tuvo mucha culpa de que yo me metiera en el hip hop porque me tocó fue Soul Sanet, inconscientemente. Es curioso porque como que mezclaba un poco el R&B que yo escuchaba en esa época con el rap, ¿sabes? Entonces era como que fue el estilo con el que más cómodo me sentí, o el que escuchaba con más asiduidad, ¿no? Pero seguía escuchando mucha música house y tal, pero yo creo que ellos tuvieron parte de culpa en que mi camino se marcara por ahí, ¿no? Uh-huh. Yo después de hablar con mucha gente, bueno, de todos estos años en la música, ¿no? Y al final, al principio, te metes como en tu tribu, ¿no? En tu tribu, tu estilo, es quien te identifica. Pero al final yo me he dado cuenta, Saut, que lo que nos mueve es lo mismo, ¿no? Y que a lo mejor sería más sencillo esa utopía, ¿no? Hacer más comunidad, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso? Porque la verdad es que es algo también lo que le he dado vueltas, que al final... ¿Sabes? Que me he relacionado con gente de la canción de autor, con gente del heavy, con gente del metal, con gente del hip hop, ¿no? Y al final lo que nos mueve es los mismos, ¿no? Total. La misma pasión. ¿Tú qué crees sobre esto? Yo siempre fui muy defensor de la unión, ¿sabes? Siempre, desde los comienzos, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, yo me moví... Bueno, yo y todo mi círculo nos movimos en un ambiente muy, muy cerrado, ¿sabes? Muy que de que si eras rapero tenías que ser rapero y todo lo demás era una puta mierda, ¿sabes? Era como que no molaba, tenías que ser rapero underground y no podías escuchar pop o canción de autor, ¿sabes? A mí siempre me dio igual eso, pero siempre, claro, con una edad muy corta, como que uno tiene miedo al qué dirán porque escuchas otros géneros musicales, ¿sabes? Cuando realmente a mí siempre me gustó de todo, ¿no? Pero siempre, a día de hoy sigo siendo defensor de eso, ¿sabes? Y me encanta hablar con cantautores o hablar con otros géneros, con un batería de otro grupo heavy o rock, o gente que hace house o de lo que sea, ¿sabes? Siempre he sido muy defensor de que al final estamos todos en el mismo barco y estamos luchando todos por lo mismo, independientemente del género que toques. También me di cuenta cuando estuve haciendo el documental de Piélago, Sí, de eso quería hablar esto... ahora.
no solo ocurría en el rap, que yo pensaba que era una cosa muy del hip hop, de la calle, tal. También ocurría en el rock, ocurría en la canción de autor, ocurría en las músicas melódicas, y al final no entendía muy bien el por qué habían enfrentamientos entre esas tribus, ¿sabes? Yo creo que afortunadamente todo eso hace unos años que dejó de existir, y veo a nuevas generaciones que son capaces de atreverse a hacer otros géneros musicales y de relacionarse con otros artistas de otros géneros musicales, ¿no? Entonces, yo creo que hemos ido por el buen camino, y siempre he sido defensor de eso. Nos tenemos que unir independientemente de que te guste el estilo o no, ¿sabes? Porque de eso quería hablar ahora, ¿no? De Piélago, morir de éxito en Canarias, ¿no? Como has dicho, hablaste con mucha gente de la música. A mí me llamó mucho la atención, porque sí que había escuchado que estabas con ese proyecto por Mario Alonso y Domingo y bastante gente. ¿Qué te impulsó a comenzar con ese proyecto? Porque ¿cuántos años te llevó? Estuve 5 años, la 5 verdad. años. Sí. Yo realmente empecé ese proyecto por una cuestión personal de querer hacer un documental, ¿sabes? Era como una espinita que ya había hecho anteriores documentales para Natch con la gira de Latinoamérica y tal, pero era como una meta y un sueño que quería hacer, ¿sabes? Eso por un lado, y por el otro lado el tema de descubrir qué es lo que había pasado en las islas, cuáles son mis raíces, todo el movimiento que se creó y el por qué yo empecé en la música a través de grupos canarios, ¿sabes? Que era algo que yo desconocía completamente. De hecho, mucha gente que ha visto el documental me ha dicho, tío, conozco mucha música que sale en el documental, pero desconocía por completo que eran grupos de Canarias. Y eso es la hostia, ¿sabes? Al final aquí se ha creado una cultura que ha influido inconscientemente en que muchos artistas y mucha gente se meta en la música y quiera probar y hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, esas fueron las dos principales razones por las que me metí con este proyecto sin tener ni idea de la labor y el trabajazo que me iba a llevar durante 5 años, y compaginarlo con todos los proyectos profesionales que tenía, ¿no? Y ya hemos hablado del antes, ¿no? Y el ahora. Ahí, como bien dices en el documental, morir de éxito en Canarias. Como has hablado, hay una nueva generación de músicos que a mí me está llamando mucho la atención, que está rompiendo con esa frase de no, vivir de la música en Canarias no es posible, ¿no? Y creo que se está rompiendo. Obviamente el internet y las nuevas tecnologías ha hecho mucho, pero además tú estás relacionándote con ellos, ¿no? Estás realizando videoclips con ellos. ¿Cómo le ves la mentalidad que tienen, ¿no? Con la mentalidad que se tenía antes, porque tú puedes hablar con conocimiento, ¿no? De haber hablado con gente con músicos de hace mucho, de una generación anterior y la generación de ahora. ¿Cómo lo ves esa mentalidad que tienen? Yo ahora me he rodeado de muchísima gente muy, muy joven. Estamos hablando de en torno a 19, 20, 21 años, y alucino con la capacidad mental que tienen para crear, sobre todo, porque es que flipo con cómo pueden crear tan rápido, cómo pueden estar a ese nivel y hacer cualquier género y hacerlo bien, ¿sabes? Yo creo que Internet ha hecho mucho hincapié en eso, ¿no? Para que estos grupos lo puedan desarrollar. Y el tema es que no tienen miedo a atreverse a probar cosas nuevas, ¿sabes? Y tienen una mentalidad muy ya de querer vivir de esto, ¿sabes? Ya no es un hobby. Ya ellos se lo toman como algo serio, como que se puede vivir de la música, entonces le dedican el 100% de su atención, ¿sabes? Y se lo toman en serio. Están trabajando para poder llegar a eso. Hace unos años era como impensable poder vivir de la música, y también hace unos años creo yo que la gente no tenía las suficientes ganas realmente, y esto es duro, de querer vivir de la música, ¿sabes? Esperaban a que alguien viniera por arte de magia a sacarlos de aquí, y realmente ellos se mantenían ensayando en sus locales de ensayo y tocar una vez cada no sé cuánto, y la mentalidad que tienen ahora es de no, vamos a muerte a vivir de la música, ¿sabes? Y lo mejor de todo es que lo están desarrollando desde Canarias. O sea, fíjate cómo ha cambiado el juego, que antes habían unos grupos que se esperaban aquí a ver lo que pasaba, otros que daban el paso para salir a Península, podían conseguirlo o no, pero ahora están haciendo todo desde Canarias. Sí. Y es increíble, ¿sabes? Ya no tenemos que salir, sino la gente viene a Canarias. No, y que se lo creen, ¿no? A lo mejor antes teníamos ese tema de nos podíamos a lo mejor sentir menos, ¿no? Con lo de fuera, pero es que yo lo veo, ¿no? Que tienen una actitud, sobre todo, ya ni del musical te puede gustar, más o menos, pero la actitud que tienen es de ir a comerse el mundo, ¿no? Total.
Y además lo bueno que tenemos es que una cosa que yo descubrí con el documental es que nosotros siempre hemos sido unos privilegiados porque siempre hemos estado adelantados a nuestro tiempo, creo yo. Hemos estado muy a la altura de muchos países, realmente. ¿Y qué pasa? Que tenemos una mentalidad como mucho más avanzada, creo yo, que el resto de la península a nivel cultural de músicas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo venía de Latinoamérica, es un poco lo que yo descubrí con el documental, y entonces tenemos esos toques muy adelantados que cuando llegábamos a Península, la gente como que no nos entendía mucho, pero ¿esta música qué es? Esta música no ha llegado a Península, tal. De hecho, llega como 10 años más tarde. Y en la península han avanzado muchísimo y ya son capaces de entendernos. Entonces, eso también ha hecho que conectemos de una manera mucho más rápida con la península y nos expandamos mucho más rápido, ¿no? Y volvemos a tu historia personal. Tú decides coger una cámara y esa decisión le has dado vueltas, cambia tu historia personal y profesional, ¿no? Y además con esa mentalidad que yo estoy súper de acuerdo contigo y por eso yo creo que siempre he conectado bastante contigo, el tema de aprender haciendo, ¿no? ¿Por qué decides coger esa cámara? ¿Es una cámara que te compraste? ¿Estaba en tu casa? Fíjate que yo el primer contacto que tuve con una cámara realmente fue con un documental que hice, incluso antes de los vídeos. O sea, ya el planteamiento que fue firme, ¿no? Es decir, quiero hacer un documental sobre la historia del hip hop en Gran Canaria. Y me regalaron una cámara para Reyes y empecé a hacer un documental sin tener ni idea de cómo se hacía un documental, sin tener ni idea de cómo se editaba. Era como una cuestión de, quiero hacer esto, no tengo ni idea de cómo lo hago, pero voy a investigar y voy a pelear para poder hacerlo, ¿sabes? Y salió ese trabajo, ¿no? Yo creo que esto va ligado con un planteamiento, un pensamiento que tengo, que es que yo creo que todos hemos nacido para algo. Lo que pasa es que mucha gente no lo llega a encontrar a lo largo de su vida. Mucha gente lo encuentra a una edad temprana y otros lo encuentran con 60 años. De repente con 60 años se ponen a pintar o se dedican a la escultura. Y no solo le apasiona, sino que se le da bien. Entonces yo creo que encontré mi vocación o lo que realmente me gustaba a una corta edad. Entonces fue algo que me enganchó, ¿sabes? Paralizó todo el resto y dije, yo quiero hacer esto porque me apasiona, ¿sabes? Ya de pequeño ya tenía contacto porque yo veía mucho, había un programa en Antena 3, me acuerdo, que se llamaba European Top 20, donde era una hora de videoclip y me encantaba. Yo decía, tío, esto me encanta, ¿sabes? Yo quiero dedicarme a hacer videoclips. Entonces, todo eso yo creo que fue enlazado para encontrar ese camino y ese contacto para descubrir lo que realmente me apasionaba, ¿no? Y bueno, eres totalmente inquieto. Diseñador, realizador de videoclips, grabas también tu propia música. Esa inquietud es algo que tienes innato, la buscas, es decir, eres curioso porque haces de todo. Bueno, tienes la marca Fleje de Flow, has creado una web, no has parado. Cuando tienes una idea, ¿cómo te lo planteas? Es decir, dices, voy a por esto. ¿Has pensado un poco el proceso o viene solo, no? Viene solo, pero yo muchas veces me meto en volados que digo yo, pero ¿para qué me he metido en esto? Te llega esa frase a la cabeza. Sí, hay veces que sí, porque me consume muchísimo tiempo, ¿sabes? Encima uno va creciendo y cada vez tiene más responsabilidades, tiene que pagar facturas, ¿sabes? Claro. Y tiene que dividir muy bien su tiempo, ¿no? Pero la mayoría de las cosas que me he propuesto han salido desde dentro, ¿sabes? De decir, me apetece hacer esto y voy a hacerlo sin pensar en las consecuencias del tiempo que me puede llevar o no. Y yo creo que ha sido con todo lo que me he propuesto, ¿sabes? Realmente también ha sido una cuestión de que no había nadie que lo hiciera, ¿sabes? Es decir, nosotros queríamos una portada para nuestras maquetas y no conocíamos a ningún diseñador que hiciera una portada y al final acabamos haciéndola nosotros, ¿sabes? Entonces no había ninguna web que englobara como todo el movimiento urbano en las islas y digo, pues venga, hace falta esta plataforma para que la gente sepa lo que está ocurriendo en las islas. Al final, como no había nadie que lo hiciera, pues me metía yo. Y todo esto sin pensar en las consecuencias y del trabajo que lleva eso, ¿no? Entonces, yo creo que todo y absolutamente todas las facetas que he desarrollado, algunas con mayor magnitud y otras con menos, han salido de las ganas y de algo necesario que hacía falta que ocurriera, ¿no? Y
Y te has planteado, ¿no? Esta frase de ¿por qué haces lo que haces?, ¿no? Que es la frase de este podcast. En algún momento de bajón, porque a mí me pasó, ¿no? El tema de planteártelo, ¿no? Algunos momentos de ¿por qué hago esto y no hago otra cosa? ¿Te lo has llegado a plantear? Sí, a veces sí. A veces, por ejemplo, cuando esto ya es más cuestión personal, ¿sabes? Cuando ves que tus amigos empiezan a crecer y empiezan a tener hijos, a casarse y tal, y dices tú, ¿en qué película estoy? ¿Sabes? No, te lo llegas a plantear, pero es que al final yo creo que uno es como es y las cosas llegan cuando tienen que llegar, ¿sabes? Entonces, es algo que al final va contigo, ¿sabes? Realmente. Y hay veces que te metes en cosas que dices tú, que tienes que saber cuándo parar realmente. Y hay muchos momentos de bajón, evidentemente. Hay momentos que yo he parado de hacer videoclips porque realmente estaba notando o tenía una necesidad de que las cosas no estaban saliendo bien o no estaba disfrutando del proceso, ¿sabes? Entonces, cuando tú no disfrutas del proceso, es mejor poner ese paréntesis y cuando realmente te sientas capaz y motivado para llevar las cosas a cabo, volver a retomarlas, ¿sabes? Me pasó, por ejemplo, con hiphopcanario.com, la web que llevaba, que ya no estaba disfrutando de ese proceso, me llevaba mucho más tiempo del que tal y tomé la decisión de poner punto y final a ese proyecto, ¿sabes? Que al final yo creo que todo pasa por algo, porque si al final estás haciendo algo que no te motiva, no le vas a prestar la atención necesaria, ¿sabes? Y a raíz de eso, mira, salió lo de Fleje de Flow, y han salido los eventos en las islas y todo, absolutamente todo, pasa por algo. Lo que tienes que tener claro es que cualquier cosa que hagas te tienes que sentir feliz con ello, ¿sabes? Independientemente del tema económico y tal, pero si no te sientes feliz con algo que estás haciendo, no te va a salir de la mejor manera y no le vas a prestar la suficiente atención como para que salga bien, ¿no? ¿Y qué destacarías de todo este camino, de estos años? ¿De cuándo empezaste tú? ¿Se puede decir, tienes la fecha clara cuando empezaste a meterte en estos embolados? Yo realmente empecé a finales de 1997, que fue cuando te digo la época de Soulsanet, del primer single de Te Sigo, cuando empezaron a salir esos vídeos musicales en la tele. Y fue una fase de búsqueda hasta que encontré realmente, o sea, todo lo que he hecho siempre me ha apasionado, ¿no? Pero hasta que en el 2000, creo yo recordar, 2005, empecé con los vídeos musicales. Estaba ahí pues investigando y toqueteando con la música y descubriendo un poco lo que realmente me gustaba, ¿no? ¿Y qué destacarías de todo este proceso, momentos, hitos que te han pasado y te han hecho seguir, te han como dado el empujoncito, ¿no? Para seguir hacia adelante? Hay momentos claves que creo yo que para mí me motivaron a seguir. Uno fue los primeros videoclips que empecé a realizar en Península para Setapú o Nach. Para mí eso fue como un punto de, me puedo dedicar realmente profesionalmente a hacer vídeos musicales, ¿sabes? Eso fue como un punto de decir, venga, vamos a por ello, ¿sabes? También el viaje que hice a Latinoamérica con Nach en 2012, el proyecto After Hour, y, por ejemplo, en esta última jornada, ¿no? Descubrir a gente muy joven que van a muerte con lo que quieren y ponen todo para seguir adelante y seguir creciendo, ¿sabes? Eso realmente para mí ha sido una inyección de adrenalina de querer seguir adelante y poner todo, ¿no? Para seguir creciendo, ¿no? Y debido a tu experiencia, yo creo que eres una persona que está capacitada para dar consejos, ¿no? A alguien, por ejemplo, que va a comenzar o tiene esa idea de comenzar a emprender en el mundo de la música, ¿qué frase o qué consejo le dirías, ¿no? Imagínate, ¿no? Que Sí. que tienes un sobrino, ponte en la situación, ¿no? Total. Y de repente te dice, South, quiero dedicarme a esto, tío. Y tú de repente, hostia, tengo que darle un consejo. A mí me cuesta dar consejos porque es difícil, ¿sabes? Sí, es Porque dificilísimo, ¿no? Pero Porque algo además, de todas claro, estas, no, yo qué sé. Yo, por ejemplo, suelo decir, somos gente de mucho corazón, todos los que nos sí, metemos en este mundo, ¿no? Yo diría intenta equilibrar, ¿no? El balanceo de la cabeza y el corazón. A mí no lo hice y bueno, me llevé en los comienzos bastante hostias, ¿no? Por llamar a decirlo mal, ¿no? Pues yo diría eso, balancear el corazón y claro. la cabeza. Yo puedo, o sea, no es un consejo, ¿sabes? Puedo dar un poquito lo que he hecho yo, ¿sabes? O lo que tal. Y al final, porque mucha gente que empieza también, evidentemente, también piensa en temas económicos, ¿sabes? Porque evidentemente tienen que Sí, sí, comer y está tal. claro. Pero yo creo que cuando tú pones
todas las ganas, ¿sabes? Y pones el esfuerzo y disfrutas del proceso, el tema económico viene solo cuando menos te lo esperas, ¿sabes? Entonces es muy frustrante cuando tú te estés dedicando a algo y no obtienes esos frutos. Pero yo creo que primero tienes que tener unos frutos personales, de satisfacción personal y de crecimiento personal. Y eso vendrá solo después, tarde o temprano, siempre, ¿sabes? También es verdad que yo, por ejemplo, en mi caso, me llevan muchísimos palazos, ¿sabes? De gente que te decía, ponte a estudiar o ponte a esto, o no hagas esto, búscate un trabajo y tal, cuando a lo mejor no tenía una economía ahí firme y tal, y yo dije, ni de coña, ¿sabes? Yo voy a muerte por esto y tarde o temprano... Es que realmente nunca pensé en temas económicos, ¿sabes? Era como que yo... Hay una frase que me dijo alguien que me decía, estoy haciendo algo que yo pagaría por hacer. Entonces, cuando tú estás haciendo algo que tú pagarías por hacer, lo tienes hecho, tío, ¿sabes? Creo yo. Genial. Pues Saad, muchas gracias. Ha sido un placer, la verdad que millones de gracias por hacerme un hueco y mucha suerte con todo lo que traigas entre manos, que sé que son cosas bonitas. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Bueno, a todas y a todas, espero que se hayan llevado algo de esta conversación, la hayan disfrutado como nosotros y nada, mucha suerte y mucho ánimo con esas cositas que tengan en la cabeza y que les hacen vibrar, que seguro que les van a hacer pasar experiencias maravillosas. Hasta el próximo capítulo.